Saludo en este momento a la ministra Margarita Ríos Farjat, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para hablar acerca de las renuncias a la Corte. 8 de los ministros renunciaron esta misma semana a la Corte. 8 de los 11 ministros. ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarla, ministra. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Magda. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está todo su auditorio? Qué bueno que ya la tenemos en la línea. Tenía esa duda. Ministra, nos llamó la atención, bueno, obviamente dentro de todo lo que se ha presentado en relación a la reforma del Poder Judicial, pero lo que nos llamó la atención es la renuncia, digamos, entre comillas, como se ha visto por algunos actores y opinólogos, anticipada, antes de ver lo que sucede con el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá. Pareciera como que si este proyecto no pudiera tener un buen fin, llegar a buen puerto, y como que 8 de los 11 ministros decidieron pues adelantar la renuncia antes de la discusión de este proyecto. A ver, muchas gracias por su interés en el tema. Voy a tratar de orientar algunas dudas porque la reforma constitucional en materia judicial es muy compleja, en el sentido de que se mediatizan muchas cosas de la reforma y en realidad se conoce muy poco. Sí. Recordemos que el 15 de septiembre se publica en el Diario Oficial de la Federación una reforma a diversos artículos de la Constitución que cambian sustancialmente el sistema judicial mexicano, pasando desde carrera a jueces por elección popular, cambiando la estructura del Consejo de la Judicatura, que es el órgano de vigilancia actual de los jueces, y se crea un tribunal, una especie de tribunal de disciplina, y se cambia la clase judicial actual. Jueces, magistrados, ministros salen en un lapso, los primeros en 2025 y otros en 2027, y se sustituyen por estos que son de elección popular, que es lo que se está ahorita pues empezando a tratar de desdoblar cómo se va a llevar a cabo las campañas y todas esas cosas. Bueno, entonces quienes estamos ahorita en funciones nos enfrentamos a una situación de que la reforma marca el tiempo de salida. No somos los juzgadores y las juzgadoras quienes estamos voluntariamente renunciando. Tomando la decisión, sí. Es decir, estamos volviendo renunciando porque estamos presentando los escritos, pero porque nos lo marca la Constitución, nos lo marca la reforma judicial que ya se publicó. Entonces, dado que todas las leyes que se publican tienen una presunción de validez, de cumplimiento, pues estamos cumpliendo con lo que marca el Diario Oficial. Yo estoy convencida de que si usted preguntara a las personas renunciantes, no probablemente dirían, pero yo no hubiera querido presentar mi renuncia. Entonces, parte de lo que es curioso de esta reforma es que estos detalles no se saben por la mayoría de la gente. Así es. Eso está previsto en el artículo séptimo transitorio y en el séptimo transitorio del tema de renuncia. Entonces, tiene que renunciar y se tiene que presentar los escritos antes de la fecha que cierre la convocatoria. La convocatoria, no quisiera entrar en terrenos muy técnicos, pero la convocatoria que se refiere a la instalación de los comités de evaluación para ver quiénes van a hacer la primera línea de candidatos para la tómbola y todo esto. Es que qué bueno, ministra, que lo aclara, porque pues la narrativa desde el legislativo y lo que hemos escuchado inclusive del ejecutivo es que renuncian para irse con los famosos haberes, porque así lo han dicho claramente, pero Fíjate, sobre ese tema, bueno, entonces ya dijimos que la Constitución marca una fecha de salida, ¿no? Otra cosa, que bueno que dice que se dicen cosas y se empieza como a generar una condena sobre los saberes. Pero si usted o cualquier persona de su auditorio entran a un trabajo con ciertas garantías y ciertas condiciones, oye, tu salida, cuando sea, te toca tu pensión, tu jubilación, tu X cosa, ¿no? Pues eso es un derecho, ¿no? Claro. Entonces, que luego le digan a usted que se va a acabar así el contrato y que para tener acceso a ese derecho usted tiene que presentar un escrito en donde renuncia, etcétera, y que la gente vaya a pensar que lo hace porque usted quiere, pues ya le cambiaron todas las condiciones
de todas las garantías y los derechos adquiridos, ¿no? Ajá. Entonces, las personas juzgadoras tienen algunas garantías dentro de en el sistema democrático de Occidente, tienen unas garantías de estabilidad en el cargo, por ejemplo, la duración del mandato, los saberes de retiro, la inamovilidad del cargo. ¿Para qué? Para que puedan tener un proyecto de vida tranquilo y poder tener la tranquilidad para resolver los asuntos de la sociedad. ¿Por qué es distinto para los jueces que para cualquier otra persona, funcionario, etcétera, ¿no? Estoy generalizando mucho, doña Magda, espero que me permita esa licencia. ¿Pero por qué es distinto? Porque imaginemos un juez que tiene que resolver entre dos partes, mínimo dos partes. Entonces, si una de las partes piensa que ese juez, pues a lo mejor tiene que pensar en el día de mañana de qué va a vivir, que le pagan poco, etcétera, pues usted puede tener la preocupación de que su contraparte no vaya a hacer algún ofrecimiento inadecuado. Entonces, si siente usted que la persona vive bien, bueno, estoy caricaturizando un poco, le reitero, si usted tiene la impresión de que la persona tiene estabilidad en el cargo, tiene la tranquilidad de que no lo van a mover más que por los procedimientos previamente establecidos, y que tiene una vida decorosa y que está sujeto a múltiples revisiones, escrutinios, exámenes y demás, usted puede estar un poco más tranquila con respecto a lo que esos jueces van a resolver. Bueno, entonces son garantías para la gente, se entienden como de estabilidad en el cargo, para procurar en la sociedad una justicia imparcial e independiente, como parte de los derechos humanos de la sociedad. Sí. Ese es el texto teórico de eso. Bueno, entonces tenemos unas garantías que la Constitución preveía antes de esta reforma. En el caso, por ejemplo, de ministras y ministros, eran 15 años de duración en el encargo, un haber por retiro que se va generando conforme el tiempo que va uno realizando su trabajo, que se va actualizando, y la inamovilidad judicial, ¿no?, en el caso. Tenemos luego esa reforma en septiembre que dice, no, ya no son los 15 años, se reducen, y para tener derecho a este haber de retiro, usted debe presentar una renuncia antes de que termine, de todas maneras, los 8 o 10 meses que le quieran. Wow. Si uno lo ve bien, son condiciones muy adversas, muy técnicas, muy complicadas, así como metidas entre las cortinas, para que la gente de a pie, de la que yo he sido orgullosamente y seguiré siendo siempre, quizá no lo pueda entender, ¿no? O no lo pueda ver. Y luego esta narrativa de que tu derecho, pues se ve mal y te van a ir con el haber de retiro. Usted recordará en la carta de denuncia a su servidora que yo opté por no aceptar el haber de retiro porque no me parece correcto que se modifiquen las condiciones. Es como un rechazo a esta situación. No se puede modificar lo que se tiene en derecho. Entonces, todo esto requería esta carta de renuncia que pasó esta semana. No es que decidiéramos o que decidiera renunciar previo a discutir un asunto tan importante, ni mucho menos. Es porque está marcado, a mi juicio, de manera inoculada, incorrecta. Es que esto es la Constitución, ministra, la reforma. Lo leímos en su carta con muchísima puntualidad y con mucha claridad que lo da usted a conocer. El asunto es que a la hora de que estamos enfrentando, digamos, esta narrativa por parte del legislativo, insisto, el ejecutivo también, en donde se van a respetar los derechos de todos los trabajadores del Poder Judicial, no los va a tocar, pero ya hay, o sea, visiblemente esto que está sucediendo en la Suprema Corte es una muestra de las consecuencias que vienen de la propia reforma, buenas o malas, positivas o negativas, pero esto es muy visible, vaya. Si en un momento dado ustedes se ven en esta situación de tener que tomar la renuncia por no participar en el modelo de selección, como está estipulado en la propia reforma y con las nuevas leyes, pues ya vemos una contradicción en términos de el respeto a los derechos laborales desde el momento en que desde el legislativo están analizando si les aceptan o no la renuncia, por ejemplo. Pero es que además, exactamente, usted lo ha dicho mejor que yo, pero además la reforma ya prevé la salida. Y si hay un cambio en condiciones de trabajo, porque cambia toda la esencia, el DNA, digamos, judicial mexicano.
de ser un sistema de carreras, sistema de nombramientos, todas esas de nombramientos interinstitucionales, entre poderes, en el caso de los ministros y ministras, tenemos que ahora hay tiene que uno registrarse en boletas electorales. Se dice a veces por ahí en redes sociales, etcétera, bueno, pues que se pongan en la boleta, ahí tienen el derecho. ¿Cómo va usted a competir por boleta, por un cargo que ya posee y que no fue asignado ni usted pretendió jamás que fuera por esta elección popular? Esto cambia las condiciones de la encomienda que usted tiene. Y esta es otra cosa muy interesante. El artículo 2 transitorio de la reforma obliga a otra cosa, a que en esta semana también, así coincidió por las fechas, en esta semana se declinara el no querer participar en la boleta, porque de lo contrario los nombres de las personas que estamos en cargos judiciales, pues iban a aparecer automáticamente en la boleta como si quisiéramos ser parte de una elección. Pudiéramos decir, bueno, no tiene nada de malo, pues usted apúntese y ya. No, cambia las condiciones en las cuales usted llegó y usted ya estaba en el cargo. Entonces, todo eso sucedió esta semana, estimada Magda. Cuidar las narrativas es muy complejo. Su servidora es un poco valiente, aventada, pero lo hago de verdad con mucho cariño y con mucho ánimo de comunicar, porque en realidad no es tarea de la Corte explicar todo esto de manera directa. Pero con lo que está sucediendo es que todo esto pues no se lee, no se conoce. He visto un gran desconocimiento de personas o por parte de personas, y digo abogados o personas que han legislado o que están que aprobaron estas cuestiones, que me dan una preocupación de que quizá no vieron a detalle lo que se publicó. Entonces yo llamaría a que es una reforma, es complicada, tenemos que ganarnos el día a día las sociedades, tenemos que ir a encargarnos de la tienda a los niños, digo, ahorita les soy mamá, pero estudiantes, etcétera, y luego vamos a ver una reforma. Pues mejor que me lo explique alguien. Yo creo que aquí sí vale la pena el esfuerzo, doña Magda. Yo lo que le digo es que la reforma cambia el sistema judicial y que esta semana se tenían que presentar unas renuncias por esas razones que le explico, y se tenía que declinar el no querer aparecer en una boleta, porque es como estar de acuerdo en que pues el trabajo de uno pues lo va a competir con otros en condiciones distintas, cuando usted ya pasó por más de un año como 8 meses de exámenes secuenciados y más de 5 años o 10 años, 5 años creo que es mínimo para, como secretario de cuenta, para poder ser candidato a examen de juez de distrito. Bueno, pues un tema... Para poder eso pues es muy largo. Un tema, ministra, de verdad, con muchísimos puntos que analizar, como estos que ha mencionado, por supuesto, y que hemos puesto mucha atención ahora con la elección del comité, de la elección de los candidatos que van a competir por todos estos puestos, que bueno, que ya se ve que ahora que la oposición no participa, entonces por eso van a quedar las personas que elijan el partido mayoritario. El campo y el camino que queda abierto con estas renuncias de los 8 ministros, porque así estaba destinado a ser con la reforma, 8 de los puestos que van a estar en esta situación en donde vamos a ver los perfiles que se presentan y a ver a cómo nos toca, ministra, muchas cosas más que analizar y platicar con usted. Ojalá que pronto lo podamos hacer de nueva cuenta. Solamente que a lo mejor más aquí el tip, no es nada más una cuestión de perfiles, eso lo diríamos muy por la superficie, es toda una cuestión de todo un sistema y de un respeto a condiciones previamente hechas, compromisos que el Estado mexicano asumió. Entonces sí podemos cambiar, el país tiene todo el derecho de cambiar y yo participar en un proceso de transformación. Así es. Gobierno. Claro que se puede. La cuestión es respetando los derechos, las formas, las cuestiones, porque si no se tiene ese respeto, por ejemplo, hacia las condiciones de los jueces, compromisos del Estado mexicano,
pues a mí se me genera mucha preocupación. Entonces, todo puede ser, y ahora todo puede ser modificable, ministra. Así que bueno, pues le agradezco yo mucho que haya conversado con nosotros, por supuesto, y ojalá que lo podamos volver a hacer pronto para analizar todos estos puntos que nos detalla. Muchísimas gracias, ministra Margarita Ríos Farjat. Saludos a todos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Gracias.